Alejandro Salas le han dicho de todo también, por supuesto, ¿no? Y miren, no ha sido abogado o sigue siendo de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo nunca fue, de Martín Vizcarra, perdón. Martín Vizcarra no es o no era un personaje de izquierda, de centro, sí, pero no de izquierda. No abrazaba idearios como el de Atencio o el de Roberto Sánchez. Pero ha sido ministro también de Estado y ahora es parte del equipo técnico de Juntos por el Perú. Se lo jalaron también. Dejó Perú primero, entonces, ¿cómo hacía Juntos por el Perú? Gracias por venir. Llegó Alejandro Salas, bienvenido. ¿Cómo estás, Juliana? Gracias por la invitación. No, en realidad Perú primero tuvo, digamos, la oportunidad de estar en este proceso electoral. El electorado decidió, hay que saber siempre respetar los resultados electorales como corresponden. Y en ese limbo, ¿no es cierto?, entre primera y segunda vuelta recibo la comunicación de Roberto Sánchez, con quien hemos trabajado juntos, ¿no? Ah, desde hace rato. Hemos estado en comunicación constante, ¿no es cierto? Pero ya cuando él me pide, necesito que te incorpores públicamente y quiero que vayas al debate como parte del equipo técnico y desarrollemos antes del debate algunas líneas con alguna asesoría que me puedas dar, pues obviamente le dije que sí, ¿no? Ya, y a cambio, eventualmente el Ministerio de Justicia, la liberación de Vizcarra. No, Juliana, yo te soy absolutamente sincero, yo soy una persona que cree en el país, cree en la democracia. A mí quien me pide ayuda y esté, digamos, esa ayuda vinculada a hacerle el bien al país, yo creo que no se puede decir no. Yo no pongo ni condiciono mi apoyo bajo ninguna circunstancia. Yo tengo de dónde vivir, yo tengo trabajo, soy abogado, tengo mi estudio de abogados, gracias a Dios no me va mal. Y cuando el país llama va a ser siempre por vocación. Yo jamás voy a condicionar a alguien algún apoyo por algún lugar o por algún espacio. Y si le ofrecieran, si Roberto Sánchez gana, puede ganar él o puede ganar Keiko, pero si gana Roberto Sánchez, el Ministerio de Justicia, por ejemplo, que sería, digamos, lo más acorde a su profesión, porque es abogado, ¿aceptaría? Tendríamos que conversarlo, ¿no es cierto? Y más allá de aceptar, hay algunos parámetros que creo que Roberto Sánchez los tiene muy claros, ¿no? Y que los hemos conversado con mucho detenimiento, ¿no? Porque además entiendo que su defendido, Martín Vizcarra, y a quien imita Roberto Sánchez, que es Pedro Castillo, y que están juntos en Barbadillo, se han vuelto muy amigos, ¿no? Bueno, se conocen ya. Pero obvio que si no vas a conocer, estás en la misma Pero cárcel. Mira, yo te cuento una anécdota de Roberto Sánchez. Cuando a Martín Vizcarra arbitrariamente, independientemente a quienes les guste o no, decide Dina Boluarte, por hacer escándalo y un psicosocial, moverlo de Barbadillo al penal de Ancón, de manera arbitraria. Eso fue un escándalo, de acuerdo. Y lo arriman en un tópico en el penal con todos los presos que estaban enfermos con tuberculosis y otro tipo de enfermedades. Martín durmió ahí 2 noches. El único congresista que fue a visitarlo para ver qué trato humano le estaban dando y presentó un documento al INPE diciendo qué están haciendo, fue Roberto Sánchez. Sin necesidad de ningún tipo de acercamiento político ni de campaña política. ¿Son pinkies entonces ahora? Entonces, no, hay un respeto, un respeto político. O sea, en política siempre hay gestos políticos que hay que saber respetar. ¿Y qué dice Martín Vizcarra, que es finalmente su cliente, de la decisión de pasar a formar parte del equipo técnico de Roberto Sánchez? No, está complacido, me dice, ¿sí? Apóyalo, por supuesto, por supuesto. Y no le ha dicho, ya, y si gana, dile que un indulto para mí, pues. No, en absoluto. No. Juliana, ¿sabes por qué? Porque eso es un tema que es una prerrogativa estrictamente de un presidente. O sea, la Constitución dice que el presidente sin expresión de causa puede indultar. Yo creo que Roberto Sánchez sabrá en su momento evaluar el campo de los indultos y seguramente la promesa que ha hecho de indultarlo a Pedro Castillo la va a hacer. Pero está condenado en primera instancia, tengo entendido. No, hay un recurso de apelación todavía que tiene que fluir, ¿no? Pero en ese interín, julio y todo lo demás, ya, pues la justicia más fácil tendría es que le den el indulto a Toledo por la edad, por los problemas de salud que tiene, a pesar de que él sí tiene una condena firme, una sentencia firme, y seguramente no lo descarto, ¿no? Yo si en algo puedo evidenciarte y ser testigo de lo que lo conozco a Roberto Sánchez, porque inclusive hemos compartido siendo ministro algunos momentos y espacios con otros ministros que estábamos juntos. Fuimos designados voceros oficiales con resolución suprema del anterior gobierno de Pedro Castillo. Hemos departido en su casa y el cariño que él tiene por su familia, por sus padres, por sus hijas, por su esposa, es algo que te hace ver y refleja que es un buen ser humano. Y yo creo que eso es importante. Hemos conversado mucho con Roberto Sánchez respecto a la experiencia del gobierno de Pedro Castillo. Roberto Sánchez no va a tener un congreso a favor. Y lo que tiene que hacer
es entrar con un gobierno con corrección y que los mandos medios no sean mandos medios que le empiecen a robar al país, porque eso daría carne al Congreso para empezar nuevamente con la cantaleta de vacancias. ¿Y Antauro dónde queda? No, Antauro está totalmente separado. ¿Quién es un dice? punto aparte. Porque él no lo manifiesta abiertamente en el debate cuando le preguntó Keiko Fujimori directamente. ¿Por qué no responde por Antauro Humala? Porque Roberto Sánchez no tiene por qué responderle a Keiko Fujimori. No, es que a Keiko Fujimori no, al país. Porque todos nos hacemos la misma pregunta. Es que la interlocutora del país en ese momento no podía ser Keiko Fujimori. Ya, entonces ¿por qué no sale y da una conferencia de prensa y dice, por si acaso Antauro Humala no tiene nada que ver con nosotros? Lo he dicho, ya lo he dicho, Juliana. No ya, lo ha ya dicho, lo han dicho ustedes, los voceros, los que forman parte del equipo. El mismo Roberto Sánchez, horas después del debate en la noche, da una entrevista en vivo y a la periodista, a tu colega, le dice, yo ya he manifestado que él no forma parte ni va a formar parte del gobierno. ¿Y a qué va a hacer? O sea, tanto apoyo, tanto meeting, tanta actividad proselitista, caminata y todo lo que representa una campaña por gusto. No todo activista político que apoya alguna tienda política necesariamente tiene que ocupar un cargo. Ya, pero lo que aquí preocupa es lo siguiente. El primer plan de gobierno no tiene nada que ver con el segundo. En el primer plan de gobierno hablan de estatizar, nacionalizar todo, prácticamente cerrar las puertas del país a la inversión extranjera y te vamos a sacar tu propiedad, ¿ok? Para crear justicia social. Y en el segundo, uno lee el capítulo económico y es más liberal que el de Keiko Fujimori y todo lo que tiene que ver, sí, con derechos humanos y demás, como que se mantiene porque es el fuerte siempre de la propuesta de izquierda. Pero ahí también está la mano de Atencio, y Atencio ya no es un hombre de izquierda, Atencio es un radical de aquellos. Entonces, ¿hasta qué punto la necesidad de sumar para llegar a la meta hace que no termines comprometiendo tu alma, tu vida y los próximos 5 años de tu eventual gobierno con gente que sabes que te puede hacer daño y le puede hacer daño sobre todo a la gente? Roberto Sánchez lo tiene totalmente claro. Mira, yo creo que este programa de gobierno para la segunda vuelta, porque así se llama, es un programa de gobierno. Podría llamarse hoja de ruta, no sé qué tanto les cuesta decir hoja de ruta. Ha sido consensuada con diversos partidos políticos que han sacado lo mejor de sus planes de gobierno y le han dicho, queremos apoyarte, ¿aceptas? Y él ha sabido aceptar, y creo que eso es positivo. Eso es positivo porque, y yo siempre lo digo, o sea, si Keiko Fujimori hubiese hecho lo mismo con Rafael López Aliaga, con Spa, con Carlos Álvarez, se estaría cuestionando el por qué ha tomado cosas de los planes de gobierno de ellos, pero como es Roberto Sánchez, bueno, hay que golpearlo. Mira, todo gobierno, una vez que asume el gobierno, tiene que sacar un decreto supremo, que son las políticas de gobierno, son sus políticas de gobierno, con las cuales se va a tener que presentar al Congreso a pedir la confianza de su gabinete. Sí. Esas políticas de gobierno, los fiscalizadores, la opinión pública, van a poder evidenciarlo. ¿En función a cuál? ¿Al primero y al segundo plan de gobierno? Ya hay un programa con el cual él se está comprometiendo. Hasta hace menos de una semana había un plan de gobierno con el que él pasa a una segunda vuelta. Bueno, después de que el Jurado Nacional de Elecciones da los resultados oficiales, él decide lanzar los puentes de enlace democrático. Creo que es absolutamente saludable. Ya, pero ¿hasta qué punto es orgánico y real? ¿A qué le voy? Que, ok, uno puede decir, sí, está bien que tenga este espíritu de conciliar, de negociar, de incluso ceder, como en una transacción, sí, conciliación. Totalmente. O sea, no me voy a quedar 100% contento, pero entiendo que para conseguir lo que quiero, tengo que abrir no una puerta, sino varias e incluso ventanas. No eres intransigente. De acuerdo, pero es como que yo le diga, señor Salas, si usted quiere seguir sobreviviendo, porque se está muriendo, tiene que dejar de ser abogado. Tiene 3 opciones: arquitectura, ingeniería y, no sé, administración. No, Juliana, a mí ninguna de las 3 me hace feliz. Voy a ser un infeliz, prefiero morirme siendo abogado. No, nada más importante que la vida. Se está muriendo y se salva si es una de estas 3 profesiones que no tienen nada que ver con la abogacía. Ok, ya, a mi ingeniería. Pero su espíritu está comprometido en el derecho. Entonces, ¿qué seguridad da Roberto Sánchez de que ese espíritu en un momento no despierte y diga, al carajo todo? Yo quiero estatizar todo, nacionalizar todo, asamblea constituyente sí o sí. Porque encima el segundo plan de gobierno, que es clarísimo que ha sido un copy-paste de varias otras propuestas, como usted lo acaba de corroborar, termina diciendo, y vamos a convocar a una consulta popular, que la asamblea constituyente. Entonces todo lo que me estás prometiendo es para convencerme, porque luego con una constituyente quieres traerte abajo ese segundo plan para poder ejecutar lo que realmente te interesa, que es el primero. Mira, Juliana, y para que el público nos pueda entender, él seguramente tiene
una propuesta con el tema de con el tema de la constituyente y otras propuestas que tendrían que pasar necesariamente por reformas constitucionales. Y para eso necesitas un Congreso. Y desde un lado democrático, si el Congreso no lo aprueba, pues simplemente quedará la voluntad de haber cumplido con lo que quisiste, pero hay que respetar el equilibrio de poderes. O sea, no es que porque él dice vamos a hacer una asamblea constituyente de un plumazo en el Ejecutivo se hace. Pasa por todo un filtro de lo que es el Congreso y veremos el Congreso qué es lo que dice finalmente en su momento, ¿no es cierto? O sea, no es una toma y no es una decisión directa de él. Él, a diferencia de Keiko Fujimori, va a estar fiscalizado por el Congreso. Lo único que tiene que hacer Roberto Sánchez para gobernar con tranquilidad es no cometer errores, que mandos medios no se inmiscuyan en corrupción y que debiliten su gobierno, para tener fortaleza. Pero si no comete tantos errores, igual se lo pueden bajar, ¿ah? Bueno, ahí la gente se dará pues cuenta del lado dictatorial, pero si su gobierno tiene aprobación, porque realmente empieza a hacerle bien al país y empieza a demostrar cosas buenas para el país, su principal garante va a ser la gente, la población. Y el Congreso va a tener de una u otra manera que ceder a estar tranquilo y dar gobernabilidad. ¿Pero se da cuenta dónde está la gente? O sea, han pasado ambos a segunda vuelta con menos de 30%. O sea, hay más de el 70% de toda una población que no confía en ninguno de los dos. Y esa falta de representatividad no solamente habla del quiebre institucional que existe en el Perú, sino que la democracia ya es hoy un meme. La democracia está totalmente debilitada fundamentalmente desde hace 10 años. O más. Sea, sí, seguramente. O sea, hoy en día, hoy que estamos conversando acá, que no nos cuenten pues que no hay instituciones tomadas. Claro que hay instituciones tomadas. Y hay que saber decirlo. O sea, el Tribunal Constitucional es una bancada más del Congreso de la República. Y la Junta Nacional de Justicia es una bancada más. Y la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo es una bancada más. Y Contraloría General de la República. Y Contraloría. Y Ministerio Público. Y listo. Sí, entonces estamos hablando de un Congreso satélite con bancadas, con organismos que deberían ser realmente autónomos. Y no lo tenemos. Entonces, si hay una labor que alguien tiene que hacer, que en este caso consideramos es Roberto Sánchez, es recuperar la institucionalidad. Una democracia fortalece sus instituciones. Una dictadura las toma y las debilita. Ok, pero Roberto Sánchez, para mucha gente es... ¿Quién es? O sea, claro, se apareció apelando al voto castillista y le ha servido. Y me va a decir que no, obvio, pasó la segunda vuelta. Pero el que pasó fue el sombrero chotano. Y de paso ya, como lo tenía en la cabeza Roberto Sánchez, entró. Pero la gente manifestó su voto de protesta. Manifestó su voto de protesta. Y Castillo es una persona que está condenada ya por el intento de golpe de Estado, ¿no? Mira. Pero además lo están investigando por casos de corrupción. ¿Qué va a hacer Roberto Sánchez y su gran amigo con el que va a esperar el flash electoral en Diróez, Barbadillo? Termina siendo por la justicia peruana un corrupto. Eso es justamente lo que yo te digo. El autoritarismo y las dictaduras toman el lawfare, la guerra jurídica, como un campo de debilitamiento a un sistema pero no me va a decir que no. Pero dio un golpe de Estado, solamente pues. Para terminar, no, pero solamente para terminar, del campo de corrupción que estamos hablando, y es lo que te manifesté hace un momento. Si Roberto Sánchez quiere fortalecer su gobierno, tiene que estar libre de cualquier acto de corrupción de cualquier miserable que en mando medio quiera defraudar la confianza que le ha dado. Ese miserable puede ser Pedro Castillo tranquilamente. Porque estamos hablando de quienes toman decisiones, quienes manejan presupuestos y ejecutan dineros del Estado. Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transportes. Porque estas personas, cuando hacen eso, lo primero que el sistema político les hace, de pronto con fiscalías tomadas y también politizadas, es decirles, ¿tú quieres tu libertad? Porque eres un ladrón, ¿sabes que eres un ladrón? ¿Sabes que has pedido coima? Sí. Señala, di que él te la pidió. Di que tú le has dado la plata. Y te hacen y te empapelan y debilitas su gobierno. O sea, la fortaleza del próximo gobierno de Roberto Sánchez, que yo sí considero que va a ser electo, está ¿Usted cree que van a ganar? Sí, yo creo que sí. ¿De verdad? Sí. Está para cualquiera. Sí, seguramente, pero yo creo que acá hay dos opciones, ¿no? O queremos seguir en una democracia híbrida, con una dictadura ya materializada, porque estamos en dictadura. Y hay que saber decirlo, o sea, somos una democracia disfrazada. Sí, pero a ver... O recuperamos el campo democrático, Pero ¿no? Sánchez, con su primer plan de gobierno, abraza también las dictaduras de izquierda, pero usted, más que nadie, sabe perfectamente que cuando hablamos de arremetidas contra un Estado de Derecho, es decir, de dictaduras puras y duras, estas no son exclusivas ni de la izquierda ni de la derecha. Mire a Pinochet y mire a Chávez y a Maduro. O sea, cualquiera puede romper una democracia, destruir una democracia. Quien malutiliza el poder, mira, lo primero, si tú malutilizas el poder, lo que tienes que tener claro es que eso más adelante, tarde o temprano, te va a terminar llevando a la cárcel. O sea, quien realmente quiere a su país y quiere dejar legado para su país, tiene que entrar sabiendo que tiene que hacer las cosas correctas. Roberto Sánchez tiene la fortaleza
de poder haber visto toda la experiencia de cómo fue cómo arremetieron contra el gobierno de Pedro Castillo. A Pedro Castillo lo orillaron. Sí, pero nada justifica, ¿no?, que haya anunciado un golpe de Estado. Seguramente nada no, seguramente justifica. No, sí. No, por eso te lo digo. O sea, nada justifica. ¿Qué hace Roberto Sánchez hablando de golpistas cuando está representando a un aspirante a golpista? Está bien, pero hoy, Juliana, no podemos negar que las instituciones del país están tomadas. No, pero tampoco podemos negar que Pedro Castillo no anunció un golpe de Estado, porque lo escuchamos todos. No, ok, pero sin necesidad de una lectura, las instituciones del país están tomadas. Hoy están tomadas las instituciones del país sin necesidad de un mensaje. Ok, entonces, ahora Nación, que dijo que no iba a ser cogobierno, pero, a ver, Harvey Colchado se ha encargado en el segundo plan de gobierno de desarrollar todo lo que tiene que ver con el plan, lo que él propone en materia de seguridad ciudadana, que lo hace muy bien, ¿no?, que es su fuerte. Es un copy-paste de lo que había propuesto para Ahora Nación, claramente. Ya es un diputado electo y seguramente va a tener una labor bastante exitosa Harvey Colchado. Pero el propio López Chau le dice a Roberto Sánchez, oye, si ganas, Mesías Guevara podría ser un buen premier. ¿Eso no es un buen cogobierno? No, es un previo cogobierno, la antesala de un cogobierno, los previos a un cogobierno. Yo creo que es una sugerencia y las sugerencias se toman o se dejan. ¿A usted le parecería una buena idea que Mesías Guevara sea premier eventualmente? Yo no conozco a Mesías Guevara y en realidad me parece una persona correcta, me parece una persona de una u otra manera que tiene experiencia también, ha sido gobernador regional en Cajamarca. Sin embargo, eso lo tendrá que decidir en su momento Roberto Sánchez. Las sugerencias se toman o se dejan. Sí, pero cuando te haces de tantos amigos en el último tramo de una campaña electoral, y usted sabe perfectamente cómo se maneja la política en este país, vas a tener que devolver favores. Quizás usted me dice que no lo ha pedido, no ha pedido ministerio, no ha pedido absolutamente nada, lo hace por amor al país, pero otros lo hacen por amor al chicharrón, no al chancho. Pero no va a depender de ellos. Si lo hacen de esa manera, bueno, ya seguramente Roberto Sánchez y quienes de una u otra manera van a estructurar su gobierno sabrán darse cuenta, ¿no? Yo creo que acá tiene que haber un campo de convicción, de cariño al país, e identificación de quienes quieren hacer las cosas bien, ¿no? Sugerencias pueden haber y pueden haber un montón. Primero hay que pasar el domingo, que yo creo que sí se va a alzar con la victoria Roberto Sánchez, y después de eso él tendrá que elaborar sus mejores cuadros, ¿no? Bueno, si gana Roberto Sánchez, no va a poder ser tan rápida esta iniciativa para empezar a construir lo que tienen que ejecutar a partir de 28 de julio. Porque va a empezar la ola fraudista con más fuerza que nunca. Totalmente, y es acá donde el Jurado Nacional de Elecciones no debería prestarse a ello. Deberían actuar de manera rápida, procesar todo lo que tengan que procesar desde el campo jurídico electoral. Es mucho más fácil esta elección, además, son dos candidatos. Exactamente, y fortalecer la propia institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones y no prestarse a cualquier tipo de jugarreta, ¿no? Porque ya sabemos que entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori hay alguien que ha demostrado que no le gusta perder y que no sabe perder. Y si pierde, te patea la mesa. Bueno, y ese es Keiko Fujimori, Keiko Fujimori ha dicho que Roberto Sánchez no tiene ningún tipo de credibilidad. ¿Qué credibilidad tiene? Ya no se acuerda Keiko de los chats de la botica, del caso de los cuellos blancos, de cómo blindaba en el Congreso acá impresentable, de todas las formas de cómo ha desestabilizado gobiernos. Es decir, o sea, Keiko Fujimori, creo que si Keiko Fujimori tiene un antifujimorismo muy fuerte, ese antifujimorismo es natural, es innato por todo lo que ella ha hecho. ¿No? ¿Le sorprendió ver a Rafael Belaúnde el día del debate? Por supuesto, claro que sí. Sí. Me sorprendió y me dio un poco de pena, ¿no? O sea, por lo que él hablaba en campaña, ¿no? Por lo que él decía, ¿no? Por lo que él se expresaba. En campaña lo tuve ayer y lo vi. Terminó la entrevista también y no logré entender realmente. Porque me parece una persona correcta, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, no supe entender su determinación, o sea, pero bueno, él sabrá responderla, ¿no? Cada uno se hace cargo de sus activos y de sus pasivos. Tal cual. ¿No tiene miedo usted de estar arriesgando tanto? Teniendo una profesión de la que puede vivir, mantener a su familia cómodamente, es un abogado con experiencia, reconocido, chamba no le va a faltar. ¿Seguir metiéndose en política? Yo creo que quien nace político muere político, ¿no? Es bien difícil salirse de la política cuando uno considera estar preparado para estar en política. Y creo yo que cuando el país está en crisis política, decir no o no estar, digamos, en el escenario para poder alzar tu voz, yo creo que es un acto de cobardía, ¿no? Y no, yo asumo lo que tengo que asumir. Ya, pero respóndame, si tuviese que dejar en pausa su labor en el sector privado como abogado para asumir un ministerio, ¿lo haría? ¿Por el país? Tendría que conversarlo con la familia y sobre la base de eso tomar una determinación. ¿Y si lo llamaran de Fuerza Popular? Es casi imposible, pero cualquier cosa puede suceder, estamos en Perú. No, hay situaciones en las cuales uno tiene claramente marcado a quién le debe decir no.
Y yo te lo digo acá en tu programa abiertamente, si a mí me llamaran de Fuerza Popular, sería imposible. Sí. No podría, por un tema de convicción. No podría. Bueno, yo le agradezco muchísimo por haber venido. ¿Dónde va a haber los resultados finales? ¿También se va a Barbadillo? Bueno, habrá que ver si me hacen alguna invitación para acompañar, estaré donde me den la dirección. Porque ¿no? Roberto Sánchez ha dicho que va a estar con Castillo en Barbadillo esperando los resultados. Vizcarra seguramente, para no estar solo aburrido, se mete ahí, ¿no? Va a haber canchita, pizza, algo habrá. Yo te, lo que te puedo... bien irónico eres, pero bueno, lo que No, yo no, te puedo... no, me van a decir que no entra pizza. No, He sido reportera 14 años, doctor Salas. Yo sé perfectamente que el que tiene plata y poder... metes hasta una KM a Lo que te puedo decir es que hay un medio de comunicación que me ha invitado a su panel desde las 5 de la tarde, entonces seguramente... El señor Fluker, seguro, de Panamericana, ¿no? Es otro panel que me han invitado. Ok, muy bien, me parece. Está bien. Bueno, para conversar el tema de los resultados y independientemente de cuál fuese, a pesar que yo creo que va a ganar Roberto Sánchez... ¿Y si gana Keiko lo va a aceptar? ¿Lo van a aceptar? ¿Lo van a sentar en dónde? Si gana Keiko, Roberto Sánchez, Juntos por el Perú y ahora los aliados, ¿van a aceptar que ganó Keiko Fujimori? Yo creo que todo tipo de contienda electoral tiene un ganador y un perdedor y los resultados hay que saber siempre aceptarlos. De ninguna manera van a abrazar un discurso de fraude. Eso se lo dejamos a los fujimoristas, ¿no? O sea, creo que esas son recetas de ellos, ¿no? Pero aquel jurado de elecciones tiene que dar, sí, garantías, tiene que dar garantías, definitivamente. Actuando absolutamente rápido, contabilizando rápido con la OMPE y declarando rápido los resultados, ¿no? Es que en realidad no habría razón para demorar. No habría razón para demorar, pero si algo malo se quiere hacer, para querer demorar, ahí está el problema. No, pues porque regresamos igual ahí a prender la chispa del fraude, ¿no? Por eso, depende de ellos de dar la garantía, que den la garantía y actúen de manera correcta en el marco de sus competencias. Que no come tanto las atrocidades, no hubo fraude, pero sí muchas atrocidades. Y yo sí, a esa altura del partido, entiendo a la gente que me dice, pero Juliana, te juro que mira, hubo fraude. Y yo les explico, fraude no, muchas irregularidades, demasiadas. Solamente en Lima, ¿no? Qué raro, ¿no? Solamente en Lima, ¿no? Eso lo han sembrado. Alguien ha querido decir, perdí porque me hicieron fraude, ¿no? Eso es la típica, ¿no? La piconería es parte de la política nacional. O sea, en Lima. En todas partes, ¿sabes? No, sí, pero en Lima solamente hubo este problema. No, y hay un racismo y un clasismo asqueroso. Ese señor que trabajó en el comercio en Willax hablando con un cuadro diciendo que las mesas 900 fueron adulteradas porque como son analfabetos, sí, no saben leer y escribir porque el Estado no les da educación, pero no saben reconocer la cara de la persona que los convenció en un mitin o al que vieron en televisión, maltratar así a la gente. Es que creen que solamente el Perú está distribuido en algunos distritos de Lima. No, sí, claro. Vivimos, como dice mi mamá, me va a matar mi mamá, últimamente hablo mucho de ella, en una nube de pedo. Vivimos en una nube de pedo. Y es verdad, es verdad. Gracias por haber venido. Gracias, y mucha suerte. Gracias, el doctor Alejandro Salas, ahora flamante jale del equipo técnico de Juntos por el Perú, con nosotros esta mañana en Arde Troya. Hoy es miércoles, jueves, mañana, ¿a quién tenemos? ¿Janet? ¿Arias? Mesías Guevara. Mesías Guevara. Iba a venir hoy día también Curwen, ¿no? Porque ha publicado un nuevo libro que habla sobre Keiko Fujimori, pero al final no le contestó y quiero hacer esta aclaración porque yo ayer dije que teníamos a... No, Alejandro Salas no habíamos cerrado con él, pero que teníamos a Curwen. No contestó más y de la editorial, que no tiene la culpa tampoco, obviamente, ya depende del escritor, no nos han alcanzado mayor información. Una pena ponerse en ese plan de divo, la verdad, porque me imagino que parte de su contrato es promocionar también su libro. Y ya le dije a Janet, y eso sí lo quiero decir abiertamente, si llama y dice, no, pero puedo el viernes, no, ya no. Que no nos haga lo que le hizo a la República aquí, que un día vengo a trabajar, otro día no, que estoy ocupado, no. A mí esas poses de estrellas, y miren que vengo de la televisión abierta, donde he visto a mucho estrellado, y se han estrellado en mi propia cara, sí, bien fuerte. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana y sigan poniendo like, bien, chao.